EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, hemos ingresado a nuestro último día del curso. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado mucho en todo lo que es el TDAH. Hola David de Trujillo, he estado respondiendo a todos aquellos que me solicitaron material, espero les pueda ayudar en algo, ya, y que se puedan ir actualizando día a día, ¿no? Y como les digo, para volverse experto en esta área, la verdad es que es trabajando. Entonces, Leslie, los envié por WhatsApp, te comento. Ayer hubo clase. Hola Jackie, saludos Arequipa, Perú. Entonces, los que me escribieron al WhatsApp, yo les he enviado el material. Ignacio, pasé mi número de WhatsApp por el chat y de ahí es que me han ido escribiendo. Entonces les pido que me vuelvan a escribir los que faltan y así les puedo enviar. Mi número es el 591-784-153. A ver si lo pudieron anotar. Laura era quien había colocado el número. Bueno, para mí ha sido un gusto colaborar con ustedes, enseñarles y poder ayudarlos, colaborarlos en lo mínimo que puedo. Saludos Tatiana Ecuador. Gracias Vanessa. Sí, Laura, ese es el número. Gracias, te agradezco. Entonces, hoy comenzamos con el final del curso. Espero que no hayan olvidado hacer sus evaluaciones al finalizar cada clase y puedan obtener la certificación. Hoy vamos a ver todo lo que es, qué ocurrió en este tiempo de cuarentena con los chicos que padecen TDAH. Como sabemos, la cuarentena no solo afectó a niños o a niños con hiperactividad, ha afectado a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Un 30% de los niños y adolescentes aislados en cuarentena como consecuencia de la pandemia
la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, podrían presentar actualmente síntomas de estrés postraumático y un 85% de ellos tienen padres también con dicha sintomatología. Según los expertos, este aislamiento afectó más a las personas con autismo, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, este tiempo no solamente afectó a los adultos o a los niños, sino también a aquellos que tenían algún tipo de trastorno. Y bueno, les ha afectado de sobremanera, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, se está viendo las diapositivas, me dicen por favor. Hoy me está jugando mal el internet, se me cierra todo. Creo que no se está compartiendo, ¿no? No, no se está compartiendo. Ya, ahorita lo vuelvo a hacer. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con estos niños. En algunos países de Latinoamérica aún siguen, no en una cuarentena rígida, pero siguen sin pasar clases, no han retornado en mi país. Por ejemplo, los chicos, el año escolar se clausuró a medio año, en el mes de julio, y aún no vuelven a clase. Entonces, seguimos nosotros, ¿no? En confinamiento, no se sale mucho, no hemos vuelto a nuestra rutina. Entonces, seguimos nosotros trabajando. Los psicólogos y los padres se tienen que seguir trabajando con estos niños. A mí particularmente, a la consulta me han venido chicos hiperactivos y con ya adicción a los juegos. Estos 6 meses, 7 meses desde el mes de marzo, que se está en cuarentena, bueno, los chicos hicieron un abuso de lo que es la tecnología. Eh, esta pandemia nos llevó a una situación tan inesperada e indescriptible, donde todos en general, toda la población en general, ha vivido durante varios meses en el confinamiento sin poder realizar sus actividades diarias, sin poder visitar a sus familiares y sin tan solo poder hacer los rituales de cada cultura, ¿no? Que es la despedida que se hace a los seres queridos, ¿no? En Bolivia, bueno, solamente asistían máximo 10 personas. Cuando había una persona que había fallecido por COVID y no más, ¿no? El resto no podía ir. Peor si era que había fallecido por COVID, peor, digamos, ¿no? Ni siquiera 10 personas, esas 10 personas eran cuando era una enfermedad no por COVID que asistían a un velorio, ¿no? Sin embargo, los niños y los adolescentes, peor, ellos no han podido asistir y realizar estos rituales, han perdido tíos, abuelos, amistades, padres de sus amigos. Y bueno, esto ha causado un estrés postraumático, ¿no? Aún no sabemos los efectos que esto va a causar porque aún no ha terminado. Se sigue, ¿no? Ha habido un rebrote, en Europa está habiendo un rebrote del COVID y bueno, en América Latina yo creo que también va a iniciarse, ¿no? El rebrote y van a haber nuevamente personas que, bueno, se van a ir y, y personas que van a enfermar, ¿no? Como les mencionaba, dentro de este grupo de las personas más vulnerables han sido los niños con discapacidad intelectual, autismo y los niños con TDAH. Ya se ha observado en esto desbordes conductuales, desorganización de los hábitos y el uso excesivo de la tecnología. ¿Por qué? Porque el uso excesivo, porque las familias no solamente eh, han transformado, ¿no? Lo que era su vida cotidiana. Los padres han tenido que ir al teletrabajo, entonces todos en casa y todos en las computadoras o en los celulares trabajando, y los niños
que iban al colegio, que iban al parque, que tenían una actividad extraescolar donde hacían ciertos deportes. Incluso estos niños TDAH que tenían sus terapias, ya sean terapias psicológicas, psiquiátricas o psicopedagógicas, dejaron de ir y sus hogares en qué se convirtieron en escuelas, ¿no? Imagínense, las familias no solamente tienen uno o dos hijos, las familias tienen hasta tres hijos. Entonces, estar todos juntos en casa, estar los chicos con su escuela virtual, con su enseñanza B-Learning, los padres con su teletrabajo, con el homeschool, como dicen en algunas partes. Entonces, esto ha estresado a la familia, ha estresado bastante, y más aún a estos niños que tienen conductas disruptivas. Entonces, han empezado a surgir problemas en las relaciones intrafamiliares, ya, y aumentando, como les decía, la pérdida de un ser querido, de un familiar, de un amigo o de un colega de trabajo. ¿Qué vimos en los niños y adolescentes con TDAH? Ya hemos visto que sus conductas impulsivas han aumentado y también conductas de búsqueda de riesgo. Esto necesitaba una especial atención porque sobre todo los adolescentes, a los niños los padres los pueden controlar, pero a los adolescentes no, acobardados del encierro, salían, no utilizaban las medidas de bioseguridad. Entonces esto ha necesitado una especial atención para tanto el bienestar emocional como conductual. Este grupo especialmente tiene problemas de adherencia terapéutica, que a su vez supone una falta de cumplimiento de todas las medidas preventivas del COVID, incrementando su riesgo de salud mental y física. Entonces se ha tenido que trabajar con ellos y se mantiene todavía esa vigilancia que hay, porque como les digo, no todo se ha vuelto a la normalidad. Los padres a mí me preguntaban en consulta, ¿qué hago con mi hijo? Cuando empezaron a notar estos niveles que fueron subiendo tanto de impulsividad, de conductas disruptivas, de peleas entre hermanos, ya en algunas familias se incrementó lo que es la violencia familiar. Entonces, los padres también con estrés han preguntado, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo trabajo con mi hijo? Al inicio, la Organización Mundial de la Salud decía de que, bueno, el uso de la tecnología ayudaba al niño a comunicarse con el otro, con los amigos, con la familia que no podía. Pero, lamentablemente, los niños y adolescentes no utilizaron para eso la tecnología. La utilizaron especialmente para los juegos. Entonces ha empezado a haber un nivel altísimo de niños con impulsividad y agresividad debido a que todo el día estaban en el juego, ¿no? Pasaban cierto tiempo en su homeschool y después los padres estaban en su teletrabajo donde no podían supervisar y el niño todo el día estaba en el celular, en la tablet o en la computadora. Entonces esto ha creado adicciones en estos niños y más aún en los niños TDAH. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros los psicólogos, ¿qué hacemos con nuestro hijo? ¿Cómo trabajamos esto? Uno de los primeros consejos que damos es mantener y fomentar los hábitos. ¿A qué me refiero con mantener y fomentar los hábitos? Recuerden que el TDAH por naturaleza es desorganizado. Esa es su naturaleza. Entonces, el trabajo de los padres es mantener y fomentar día a día los hábitos y sobre todo los hábitos positivos, porque ustedes saben que algo que se realiza de manera continua se convierte en un hábito. Entonces, cuando hablamos de hábitos, no todos son buenos. ¿Y qué pasó en la cuarentena? En algunos países se cambiaron los horarios para ir a la escuela. No sabemos cómo los chicos pasaban clases, ya algunos pasaban echados en la cama, otros tal vez sentados en un escritorio, sentados en el comedor, porque recuerden que las casas se convirtieron en escuela, ¿no? Un espacio era para un hijo
el otro espacio para el otro, el dormitorio para los padres. Entonces, se generó de alguna manera un desorden en todo lo que eran los hábitos. Y los padres dejaban que sus hijos en los primeros meses de cuarentena, los 3 primeros meses de cuarentena, sus hijos vean televisión hasta muy tarde, estén con la tablet, se levantaban tarde, de repente medio dormidos pasaban las clases. Entonces lo que primero se le tenía que recomendar a los padres era mantener los horarios, tanto de levantarse y acostarse, como que si siguieran yendo al colegio. Porque es muy importante este punto. Esto no va a ser eterno y el niño lo tiene que saber. Nosotros tenemos que brindarle esa seguridad al niño de que esto va a pasar y como en algunos países ya han vuelto a la escuela, en Europa ya se volvió a la escuela, ¿no? En Estados Unidos, parte de Estados Unidos también hay estados en los que retornaron los chicos a clase. Como les menciono, en mi país no han retornado porque las clases terminan en lo que es el mes de noviembre e inician en febrero. Entonces los chicos ya salieron de clase, el sistema sugirió clases extras, pero que no era obligatorio para los padres de familia por muchos factores, ¿no? Factores económicos, factores que no había el uso adecuado de la tecnología. Fue un trabajo doble para los padres porque los padres también tenían que estar ahí supervisando las clases. Primera vez que los chicos usaban el Zoom o el Google Meet, donde les costó a los chicos al inicio, entonces los padres tenían que estar encima. Las tareas no disminuyeron, las tareas se mantuvieron, entonces se acortó el tiempo de enseñanza de los profesores, pero las tareas se mantuvieron para los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que terminar un programa. Entonces todo esto causó estrés. Y la pregunta es, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo con los chicos TDAH? Imagínense, si los chicos con déficit de atención e hiperactividad les cuesta en el aula, ¿cómo les cuesta aquí en lo que es esto, ¿no? Estar horas sentados atendiendo en clases que tal vez no eran muy neurodidácticas, digamos, porque también los profesores comenzaron a incursionar en esto que es la nueva tecnología, en este tipo de clases, ¿no? Entonces, se generó estrés en estos chicos. Entonces, a los padres se les empezó a recomendar de que los chicos mantengan sus hábitos, mantengan esos hábitos para levantarse, acostarse, como que siguieran yendo al colegio. Este fue uno de los principales puntos que se trabajó con los padres y que se debe trabajar, seguir trabajando hasta que volvamos a la normalidad. Otro punto, establecer los horarios fijos de trabajo escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que los horarios de ingreso al aula virtual y los horarios para realizar las tareas y los horarios de ocio tenían que tener un horario establecido. ¿Por qué? Porque como les menciono, 2-3 semanas que un niño normal promedio o un niño TDAH o con algún tipo de discapacidad cambie sus horarios y mantenga ese tipo de rutina, se le va a convertir en un hábito y va a perder los hábitos ya adquiridos. Y con los niños TDAH es algo que los padres continuamente están trabajándolo, porque cuesta, ¿no? El niño adquirió los hábitos de higiene hasta los 6 años. Si el padre no fomentó eso, le va a costar en la segunda infancia que el niño los mantenga. Cuando llega la pubertad, nuevamente es como que hay una regresión del niño TDAH y vuelve a perder ciertos hábitos. Y entonces los padres, si no lo fomentaron en la primera infancia, imagínense en la pubertad o adolescencia, que cuesta más. Entonces, esto de mantener horarios fijos de trabajo escolar, de ocio, de clases virtuales, de tareas, ¿no? Horarios para hacer tareas, horarios en los que él podía sentarse y disfrutar un juego, se tenía que trabajar y se debe trabajar todos los días manteniendo un horario fijo. Que el niño sepa qué le espera el día de mañana.
tiene que levantarse temprano, asistir a su aula virtual, después la hora del almuerzo, cierta hora establecida para la realización de la tarea, nuevamente tiempo de ocio, qué es lo que debe realizar, mantener esos horarios, es muy importante. La autonomía, también se debía trabajar la autonomía y como consecuencia fomentar la seguridad en ellos mismos. Como todos estaban en casa, mamá, papá, hermanos, y recuerden que hay gente que vive en departamentos, en condominios, en casas, entonces aquellos que viven en espacios más reducidos, imagínense el estar todos en casa, lo que la costumbre es no estar todos en casa, ¿no? Los padres llegan a la hora del almuerzo y llegan después del trabajo, pero cuando inició la cuarentena, 24 horas estaban todos juntos. Entonces, esta era la oportunidad de los padres para fomentar lo que era la autonomía y la seguridad en ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Y ahí como según la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños. Por ejemplo, asignarle tareas domésticas, que acomoden su ropa, acomoden sus juguetes, que ayuden en la cocina, no sé, que laven los platos, que el otro hijo coloque la mesa. Entonces, para fomentar la autonomía y la seguridad, teníamos que trabajar en eso. Y se tiene que trabajar, ¿no? Y en el adolescente se tiene que trabajar continuamente este tipo de actividades y de mantener esta rutina para que él logre tener esa autonomía y también logre ser ordenado. Porque los padres quieren enseñar, vamos a llamarla así, batallas campales entre padres e hijos, porque cuando tienen, por ejemplo, un estilo, cuando se dan cuenta de que sus hijos tienen problemas al llegar a la adolescencia. Y si no fomentaron estos hábitos desde la primera infancia, va a ser muy difícil en la adolescencia. Si de por sí aquellos padres que trabajan hábitos, autonomía, desde muy pequeños con su hijo les cuesta en la adolescencia, imagínense a esos padres permisivos o sobreprotectores que a sus hijos le dan todo o lo hacen todo por ellos. Y cuando ya es grande y quieren que realicen alguna actividad, los chicos no la van a realizar porque no tienen el hábito. Entonces, no solamente esto debió trabajarse en la cuarentena, sino aquellos padres que tienen un niño TDAH tienen que trabajarlo continuo. Ordenar el material escolar, participar en las tareas domésticas, ordenar sus juguetes u objetos personales, guardar su ropa, vestirse. Ojo, ¿ya? Yo a los padres con los que trabajo muchas veces le pregunto, a la mamá sobre todo, ¿no? Exigen que el niño tenga orden y yo pregunto, ¿y cómo llega el papá? ¿Qué hace cuando llega del trabajo? Ah, lanza el maletín en el sofá, deja los zapatos en la entrada digamos así va repartiendo sus cosas. Entonces, ¿cómo quieren que los niños tengan hábitos adecuados o sean ordenados si como papá no están mostrando eso? Recuerden que el primer modelo de imitación son los padres. Y como siempre digo, ¿no? Lo malo no se hurta, se hereda. Entonces, esto enseñarle a los papás siempre desde que nos llevan a consulta al niño, desde la primera infancia que nos lo va a iniciar el padre con el tratamiento entre los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque la escuela, el kinder, está pidiendo tratamiento porque su niño no atiende en clase, no está avanzando. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que fomentar esto desde la primera infancia e inculcarle al papá. Esto de trabajar la autonomía, por ejemplo, está dentro del entrenamiento parental que reciben los padres en el tratamiento. Les mandé un libro a todos aquellos que me escribieron, donde es un libro que me encanta, es un libro muy sencillo, es sobre todo dirigido a los padres, no a los profesionales. Entonces, ese material, por ejemplo, así tan pequeñito ese libro, yo voy realizando el de entrenamiento y es un material de apoyo que yo les doy a los padres. Entonces yo les pido que me lean por sesión un capítulo y entonces discutimos
acerca de ese capítulo que han leído. Y dentro de ello está este punto, desarrollo de la autonomía de los niños a partir de la edad que el niño tiene. Ya no le voy a dar una actividad a un niño de 3 años y la misma se la voy a dar a uno de 6, porque el de 6 ya puede hacer más cosas. El de 3, por ejemplo, me puede acomodar sus juguetes. El de 6 ya me puede ordenar hasta su zapato, ponerlo en su lugar, ayudar, si come o bebe agua, no asentar el vaso en cualquier lado, sino llevarlo hasta la cocina. Entonces va a depender de la etapa de desarrollo en la que se encuentra ese niño, y el padre tiene que fomentar esa autonomía. También es la lucha cuando hay hermanos de diferentes edades. El más grande va a decir, ¿por qué no le pides que haga lo mismo mi hermano? Porque son otras etapas de desarrollo. Cada uno tiene diferentes actividades y capacidades, ¿no? Entonces, el segundo punto es autonomía. Nos vamos al tercer punto. Establecer también horarios para estar en la familia, para compartir con la familia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si tuviéramos esa interacción continua donde ustedes me pudieran hacer preguntas, y sé que se las están haciendo porque siempre los padres les llama a los padres y a los profesionales les llama la atención esto y me preguntan, pero ¿será que el niño que ya nació en la tecnología, ¿será que le va a gustar estos juegos? Y mi respuesta es sí. Estoy convencida de que sí les va a gustar estos juegos. Entonces, en los tiempos de cuarentena, ¿ya? Y también en los tiempos normales, hay que establecer los horarios para estar en familia y compartir, hacer uso de los juegos de mesa. Por ejemplo, Monopolio, el bingo. Anoche conversaba con una de las asistentes al curso, que es de Chile, y ella me decía de que ella elabora su propio material y trabaja, por ejemplo, con dominó, con bingo de emociones. Y sí, si a nosotros como terapeutas que estamos 45, una hora con nuestro paciente y trabajamos esto, porque, por ejemplo, yo utilizo mucho este tipo de juegos, ¿para qué? Para trabajar la frustración en el niño y para trabajar el respeto del turno, alegrarse cuando el otro gana. También trabajo, según el juego, estoy trabajando la parte ejecutiva, la parte de atención, concentración, y a mí me funciona muy bien. Los niños les encanta cuando estamos en terapia, ellos al finalizar me dicen, ¿y podés jugar 5 minutos conmigo? Y yo le digo, claro, jugamos. Su reforzador es ese. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales, el reforzador es un juego. Si él hace las conductas que se le está enseñando, en las que se está siendo entrenado, el reforzador siempre va a ser un juego. Y va a ser un juego de mesa. Porque no le voy a decir al niño, a ver, vení, juguemos con el celular. También utilizo en los niños juegos informáticos, pero juegos informáticos destinados exclusivamente para niños TDAH o con dislexia, ¿ya? Entonces, ahí es cuando utilizo la tecnología, pero generalmente utilizo los juegos de mesa. Y ahí, como ven en la diapositiva, les estoy mostrando varios, memoria, les muestro también, a ver qué otro juego hay de memoria, los juegos de atención, concentración, incluso hasta de preguntas tengo, ¿no? Hay uno que se llama Preguntado. Ya también yo siempre me actualizo con los juegos, por ejemplo, que existen en el celular, por ejemplo, en las apps que podemos descargar. Hay un juego que yo lo hago con los niños y se llama Preguntado. No sé si alguno de ustedes lo conoce, este juego, donde se ponen el celular en la frente y el otro tiene que describir esa palabra que está ahí. Entonces, el que está con el celular, él dice la palabra, ¿no? Como le describe. Y aunque no la crean, los chicos y los adolescentes les encanta.
Entonces, la respuesta para los papás, ¿y se va a divertir mi hijo conmigo jugando un juego de eso? Les aseguro, papis, que sí, que lo van a disfrutar. Entonces, establecer un horario en familia para un juego como este, por ejemplo, el Monopolio. ¿Quién no ha jugado Monopolio? ¿Cuánto tiempo nos atrapa el Monopolio? Ahora imagínense jugarlo con su padre o su madre. Es atractivo, hasta con los adolescentes. Uno pone ahí las reglas, las normas y el horario y les aseguro que los hijos van a respetar eso y les va a gustar. Ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Aunque no la crean, están matando el tiempo con un juego donde se trabaja memoria, atención y la parte ejecutiva. Están estableciendo lazos afectivos entre padres e hijos. Están trabajando la frustración. ¿Por qué? Porque no siempre va a ganar el hijo, a veces gana el padre. Entonces él tiene que manejar esa frustración, tiene que aprender, tiene que alegrarse por el éxito del otro. Algo que los chicos hiperactivos no tienen, porque recuerden que ellos primero hacen y después piensan. Entonces, trabajar con estos juegos les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Y no solo en tiempos de cuarentena, sino en la vida diaria. ¿Quién no jugó de ustedes o yo? ¿Quién no jugó, no sé, la rayuela? Eh, ¿Quién no jugó? En mi país había una del elástico, que era, se iba subiendo el elástico por alto y las chicas iban saltando. ¿Quién no jugó eso? Les aseguro que si uno le enseña a sus hijos a jugar eso, les va a gustar, pero los papás estamos empecinados en decir, no, mi hijo nació con el celular y solo a eso le gusta. O creemos que compartiendo el tiempo con nuestro hijo y diciéndole, vení, veamos una película, es suficiente. Tampoco, porque muchas veces, ¿quién elige la película? El papá. Entonces no lo disfruta. En cambio, debería ser al revés, ¿no? Los papás bajarnos a la edad del niño o del adolescente y compartir una película del agrado de ellos, no del agrado nuestro. Entonces, ustedes como terapeuta, siempre recomendar este espacio de que el padre tiene que compartir con su hijo y buscar aquellos juegos en donde se trabaje todo lo que es la parte ejecutiva, atención, concentración y memoria. Incluso cuando los chicos tienen problemas, hay bingo de emociones, hay juegos exclusivamente para la memoria, para la atención, ¿ya? Y son juegos económicos, más económicos que, no sé, que estén jugando en el celular, que le estén comprando un celular para que le entre más aplicaciones, les va a salir mucho más económico esto. Entonces, trabajar esto, ya vamos a trabajar muchas áreas, solo jugando con ellos, con que los padres compartan con sus hijos una hora, 2, 3 veces a la semana es suficiente. No decimos, ay, dedíquenle todos los días, ¿no? Con 3 veces a la semana que los padres establezcan su tiempo, les va a ir de maravilla. Ahí, por ejemplo, hoy en la mañana les cuento que jugué este juego con un chico, tengo un niño autista, ya es leve el nivel de autismo y tiene un alto nivel de hiperactividad. Y me puse a jugar con este juego. Y, y les cuento de que me encanta jugar y a ellos también, ¿no? Pero lo malo fue que ninguno pudo completarlo, digamos, ¿ya? No pudimos, siempre nos sobró una pieza, nos faltó un pedacito y como lo movimos no lo logramos. Pero yo que soy terapeuta y el niño que tiene TEA, disfrutamos, imagínense cómo será padres e hijos, les iría muchísimo mejor. Dedicar también el tiempo para hacer algo de ejercicio físico en casa, eso es de vital importancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque imagínense los primeros meses de cuarentena, nadie se movió de casa, nadie salía. Entonces, tal vez hay niños que han subido de peso por la falta de actividad. Imagínense los hiperactivos que necesitan siempre botar esa energía que ellos tienen. Nosotros como terapeutas siempre tenemos que recomendar algún deporte que le guste al niño y que no sea un deporte agresivo para que ellos gasten esa energía. Y en esta cuarentena, ¿qué pasó? Estuvieron en confinamiento, no salieron. Los niños que iban a deporte, los pequeños que iban al parque, se han quedado. Entonces, ahora es tiempo
de dedicarle algo para hacer ejercicio físico en casa, ¿ya? Y si no tienen la posibilidad porque viven en departamento y no pueden hacer el ejercicio, bueno, ya se han establecido en ciertos países los horarios para ir al parque, entonces pueden ir al parque y comenzar a hacer ejercicio con estos chicos, como les digo, para que lo importante es para que ellos vayan gastando esa energía acumulada, porque recuerden que después de tantos meses en confinamiento, ellos tienen estrés postraumático. También es muy fundamental el estilo educativo de los padres, demostrar tolerancia y ser creativos a la hora de trabajar los hábitos en casa y las actividades entre los miembros de la familia. Ayer hablábamos un poco de los estilos educativos. Cuando hablamos de tolerancia, el padre que es tolerante se pone en el lugar de su hijo. Sin embargo, siempre va a establecer reglas y normas y también va a ser creativo para hacerlo, ¿no? Ahora, por la situación en la que nos encontrábamos bien rígida la cuarentena hace meses atrás, entonces los papás han tenido que ser un poco flexibles ya a ciertas situaciones, ¿no? Los hábitos no era que tenían que ser súper rígidos, porque recuerden que el estilo educativo autoritario tampoco funciona. Funciona en la niñez porque el niño respeta las normas y reglas y tiene miedo al adulto. Y nosotros no queremos que le tenga miedo al adulto, queremos que respete al adulto, que respete las normas y reglas. Entonces, ambos extremos, mucha flexibilidad en la cuarentena o en situaciones como la que hemos vivido, o mucho autoritarismo no ha funcionado, ¿ya? Porque nosotros que somos adultos y que podemos manejar mejor nuestras emociones, nos ha costado mucho. Imagínense los niños y adolescentes y peor con niveles altos de hiperactividad y de ansiedad. Entonces les ha costado a ellos más. Entonces hay que trabajar un poco la tolerancia, ponernos en el lugar del niño y del adolescente y ser flexible en ciertas situaciones, ¿no? Más adelante vamos a hablar de lo que es el control de las emociones y cómo trabajarla con los chicos por esta situación que hemos vivido. Todo, dice, va a depender de nosotros, de mantener la calma y de aplicar el sentido común y la empatía, ¿no? ¿Qué medidas de contingencia debimos tomar en la cuarentena y en aquellos países que todavía hay cuarentena, aunque sea un poco más flexible, pero siguen en cuarentena? Hay que trabajar lo que es el reconocimiento de las emociones. ¿Cómo trabajamos el reconocimiento de las emociones? Recordemos que nosotros como adultos tenemos herramientas para manejar nuestras emociones y aquellos niños que van a terapia también adquieren estas herramientas, ¿no? Ellos reconocen todo lo que es la comunicación no verbal, qué es lo que expresa el otro con los gestos de la cara, ¿ya? Y nosotros también como padres también tenemos que reconocer las emociones de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues lo importante acá era transmitir lo que era la seguridad y la tranquilidad en ellos. Era muy importante transmitirle esto porque la sobreinformación que hubo, donde se hablaba del COVID, donde se decía de que cada día subía la cantidad de muertos, de fallecidos, de contagio. Entonces había que comenzar por salud mental a dejar de ver esas noticias, ¿no? Y de transmitir inseguridad e intranquilidad a través de todo lo que se veía, ¿no? En las noticias. Entonces, los papás, lo que tenemos que hacer y los terapeutas es trabajar en eso, transmitir seguridad. Las pandemias siempre han existido. Si nosotros revisamos la historia de las pandemias, vamos a un sinfín de pandemias han existido y siempre han fallecido cantidad de gente, ¿no? Entonces explicarle de que si tomamos las medidas de bioseguridad, podíamos no contagiarnos y no llegar a vernos con oxígeno en el hospital. Se tenía que hablar con la verdad, ¿no? Algunos papás me preguntaron, ¿le comunicamos a nuestros hijos lo que está sucediendo? ¿Le comunicamos la realidad? Sí,
hay que comunicar la realidad. Dependiendo de la edad del niño, hay que saber manejar el lenguaje apropiado para cada edad, pero siempre hay que decir la verdad. Alguna vez me preguntó alguien eh, si cómo tomaba una decisión y fue fácil la respuesta. Siempre es mejor una verdad que 1000 mentiras. ¿Ya? Entonces, si los chicos nos preguntan o nos preguntaban, ¿no? Hace meses donde había mucha rigidez, ¿qué estaba pasando? Bueno, se les tenía que explicar, ¿no? Que esto era a nivel mundial, que se tenía que tomar muchas medidas y recuerden que con los chicos hiperactivos hay que trabajarlas mucho más, hay que hacer mucho más énfasis en ellos. ¿Por qué motivo? Porque ellos son impulsivos. Entonces hay que trabajar esto en ellos. Entonces, transmitirles seguridad y tranquilidad. Y bueno, que todo iba a pasar, ¿no? Ahora cuando se tuvo que trabajar también el duelo, ¿no? En algunas familias donde no solo un miembro de la familia falleció, yo vi familias enteras que fallecieron, 2, 3 hermanos, los abuelos. Entonces, trabajar eso, ¿no? Trabajar el duelo, acudir a la teleterapia, porque fue algo que tuvo solución rápida, ¿no? El ser humano se las ingenia rápidamente y bueno, empezaron a hacerse las teleterapias, se empezó a hacer incluso yoga a través de las teleterapias, se hizo terapia grupal, ¿ya? Entonces, los psicólogos, psiquiatras, neurólogos, nos ingeniamos de cómo trabajar y se dio todo esto, ¿no? Y sobre todo, darles auxilios psicológicos a los padres, aquellos padres que en las primeras semanas ya no sabían qué hacer con sus hijos. Y bueno, también subió, ¿no? El consumo de fármacos, ¿ya? Mis pacientes, por ejemplo, empezaron a consumir el complejo B6 porque, como les digo, los niños, por ejemplo, que están en edad preescolar, no funcionó mucho la teleterapia, perdón, las clases virtuales. Yo no vi que funcionó. ¿Por qué? Porque el niño de preescolar necesita fomentar mucho, estimular mucho lo que es la motricidad fina. Y si la maestra ahí no está pendiente y se lo deposita a un niño frente a un monitor o frente a un celular, ¿qué iba a seguir el niño la clase? Mientras la madre tenía que estar por teletrabajo, ¿no? Entonces, no funcionó. Y en estos niños se ha necesitado muchas veces la medicación porque les ha subido el nivel de ansiedad, han estado hiperactivos y más aún si los padres han dejado que ese niño haga un abuso del uso del celular, ¿ya? O de los juegos. Los padres mientras trabajaban en su teletrabajo, para que el niño no moleste, tenían que estar en los juegos, ¿no? Ahora, cuando el papá se dio cuenta de que el niño estaba adicto a los juegos y le ha querido quitar, ahí ha visto los niveles de impulsividad y los niveles de ansiedad que se han presentado en los niños. Entonces, esta parte también ahora hay que trabajarla, ¿ya? Porque esas van a ser las secuelas que va a dejar. A ver, Jennifer, me preguntas qué quieres que te envíe. Por favor, escríbelo ya. Entonces, bueno, hay que trabajarlo mucho, esta parte ya de la transmisión de seguridad y tranquilidad y del reconocimiento de las emociones, tanto de los padres, de sus propias emociones y de las emociones de sus hijos. Muchas veces nosotros decimos, ay, es niño, no entiende. No, el niño está ahí escuchándolo todo, escuchando, y recuerden que ellos tienen niveles de ansiedad altos donde se les dispara a ellos la ansiedad. Aparte que aquellos niños que reciben terapia y tienen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, son más maduros que el niño normal promedio, porque reciben un tratamiento donde uno les enseña a reconocer las emociones, a expresar sus emociones. Uno les enseña a reconocer todo lo que es el tratamiento cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que aprende el niño en el tratamiento? Reconoce lo que es una situación, reconoce
lo que es un pensamiento, reconoce lo que es una emoción y a través de todo esto se produce una conducta. Imagínense niños de 7, 8 años reconociendo eso, que cuando los adultos ni cuando les hago un análisis de ese estilo no saben ellos, ¿no? Reconocer situaciones, emociones, pensamientos irracionales, pero el niño sí, porque este niño viene a terapia desde los 5 años y uno va trabajando eso, porque eso es lo que se trabaja en la terapia cognitiva conductual. Entonces, si nosotros a un niño TDAH no le explicamos lo que está ocurriendo, ese niño con TDAH pues se le va a disparar la ansiedad y va a entrar puede entrar hasta en estado depresivo. ¿Por qué? Porque no le explicamos la situación real. Otro punto muy importante dentro de las medidas de contingencia que se debía tomar y que se debe seguir tomando en la cuarentena es evitar el castigo. Esto dentro del entrenamiento parental se trabaja con los padres enseñando de que el castigo no tiene una estrategia de aprendizaje. No aprende con castigándolo. Y el castigo no solo significa el castigo físico. El castigo es cualquier situación aversiva para el niño. ¿Ya? Y cuando hablamos de situaciones aversivas es que no hiciste la tarea y fin de semana tenías un cumpleaños, una fiestita, entonces no vas a ir a esa fiesta. Eso viene a ser un castigo. ¿Qué va a aprender el niño con eso? No va a aprender, porque lo que debemos trabajar nosotros como terapeutas, entrenándolo a los padres, es consecuencia. Les doy un ejemplo fácil y para que lo entiendan y los padres lo entiendan. ¿Qué es una consecuencia? Si el niño desordena su dormitorio, ¿cuál es la consecuencia? ¿Será que no vas a cenar porque desordenaste? ¿Será que le voy a decir no vas a ir al cumpleaños que tenías? ¿Fin de semana no te voy a llevar al parque? No, eso no es una consecuencia. Eso es un castigo. No tiene nada que ver lo que le estoy quitando con la situación. Entonces, si el niño desordenó el dormitorio, bueno, pues la consecuencia es que lo ordene. Como le dije ahora a una mamá, le cuento que no quiere comer. Él quiere que yo le prepare otra cosa. ¿Qué hago en esa situación? Y hace berrinche. Pues que no coma. Y esperamos a la siguiente comida. ¿Cuál es la siguiente comida? Vamos a decirle el té de las 5 de la tarde. Le aseguro que el niño no se va a morir de hambre. Pero si usted se deja manejar por ese berrinche y le prepara lo que el niño está pidiéndole, se va a acostumbrar. Usted está reforzando una conducta negativa con un refuerzo positivo. Bueno, yo lloro, grito, pataleo, y mi mamá, como no aguanta las pataletas, me va a premiar, me va a dar lo que yo quiero. Y se va acostumbrando. Entonces, a los padres le tenemos que entrenar en qué es un castigo y qué es una consecuencia. Aparte de eso, que cuando yo pongo una consecuencia, pongo el límite y pongo la consecuencia positiva y pongo la consecuencia negativa, ¿no? ¿Qué puede pasar si lo haces? ¿Y qué pasa si no lo haces? Entonces ya él está advertido. Para él no va a ser una sorpresa que le diga yo, no ordenaste el dormitorio, bueno, entonces fin de semana no vas a salir. Y va a decir, pero ¿acaso lo negociamos así? Claro que no se debería negociar con los hijos, ¿no? Pero con estos chicos que son impulsivos, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho lo que es la motivación. Hay que trabajarla porque si no, ellos se desaniman y empiezan a tener conductas rebeldes, ¿no? Evitar el riesgo. ¿A qué me refiero con evitar el riesgo? ¿Qué es lo que yo debo trabajar cuando digo evitar el riesgo? En este tiempo, por ejemplo, acá en mi país se sigue usando barbijo, se sigue usando las gafas, se sigue usando desinfectante de mano. Entonces, trabajar eso con los chicos, porque si imagínense si retornaran a clase y nosotros
ellos no tienen ese hábito de estar con alejamiento del otro de 1,5 metros, mantener el barbijo, mantener las manos desinfectadas. Estos chicos que son TDAH son impulsivos y a ellos les cuesta mucho seguir las normas. Entonces hay que trabajar y evitar el riesgo, ¿no? El riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el paso 2, transmitirle seguridad y tranquilidad y darle la información adecuada. No podemos ocultarle las cosas nosotros a nuestros hijos, la realidad. ¿Ya? Es preferible que nosotros como padres siempre nos sentemos a hablar con ellos sobre la realidad, a que venga otra persona, se lo diga de otra manera o lo escuchen las noticias de manera exagerada. Entonces es preferible que como papá nos sentemos y hablemos. ¿Ya? Entonces, esas son las recomendaciones más importantes que se deben tomar con los niños TDAH en este tiempo. Trabajar mucho esas áreas, fomentar el tiempo en familia, dedicarle un tiempo para hacer deporte, una actividad física, ¿ya? Y bueno, también han surgido muchos programas por teleterapia donde se le podía trabajar lo que era, por ejemplo, arteterapia, pintura, yoga, terapia grupal, hasta, yo vi hasta Zumba que pasaban, digamos, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros como terapeutas estamos actualizados. Dice, una consulta, dice Marce, ¿es recomendable durante la cuarentena el uso de videojuegos en los niños con TDAH o es mejor implementar con ellos juegos de mesa como los que usted mencionó hace un momento? Es muy recomendable los juegos de mesa, ¿ya? ¿Por qué no se recomienda los videojuegos? Si ustedes se han sentado con su hijo o con su paciente, yo siempre hago que mi paciente me muestre lo que juega porque necesito saber qué es lo que ese juego le está enseñando, ¿ya? Y hoy un niño me dice que jugaba Minecraft, otro me dice que jugaba Free Fire, no sé si en toda América Latina esos son los que están de moda, ¿ya? Pero estos juegos, ¿qué es lo que hacen? Son juegos de velocidad. Por eso es que los padres preguntan, mi hijo se concentra, cuando está jugando está bien concentrado. Claro, está bien concentrado porque le gusta. Cuando nosotros medimos la atención, concentración, la medimos en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es monótono, es aburrido. Son periodos largos donde el niño tiene que estar sentado y pobre de él que pida permiso 2 veces para ir al baño en un periodo. Ya llaman a la mamá y le dicen, señora mamá, su niño se levanta mucho, ¿no? Y el jueguito, uno, que le gusta y dos, que está entretenido y va a la velocidad. Recuerden que ellos son impulsivos, les gusta lo rápido. Entonces el juego va a la velocidad. ¿Y qué fomenta un juego? La frustración cuando pierde. Entonces el niño entra en ansiedad y lo que hace en el juego al entrar en ansiedad es frustrarse más. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? Se han hecho estudios donde las neuronas se ven cuando el niño está jugando esos juegos, cómo esas neuronas se van alumbrando y comienzan a hacer sinapsis, ¿ya? Pero llegan a hacer sinapsis y conexiones que ¡puf!, desaparecen. Chao neuronas. Entonces, no es recomendable los videojuegos. Para nada. Peor en el niño con TDAH. Ya yo les digo, si ustedes tienen pacientes en los que han dejado ellos el tratamiento por la cuarentena y los padres han dejado que sus hijos jueguen, díganle a los padres que un día le quiten el celular. Y ahí vamos a ver los niveles de agresión que van a empezar a aparecer. Hoy yo lo vi en consultorio con un niño, aunque no la crean, de 5 años. Le explico a la mamá lo que tiene que trabajar, porque ella me dice, sabe que él está muy apegado al celular, él está mucho juega. Entonces yo le digo, y el niño estaba fuera de consultorio, pero como ellos son curiosos, estaba escuchando pegado en la puerta. Entonces yo le digo que tiene que disminuir la cantidad del uso del celular de a poco
hasta que queden lo mínimo y fomentar actividades donde estimule la motricidad fina, porque cuando el siguiente año ingrese al colegio, él va a estar muy atrasado porque no se le ha fomentado, no se ha trabajado la motricidad fina. ¿Sabe qué hizo el niño? Abrió la puerta y vino y empujó a la mamá y le dijo, no me vas a quitar el celular, y comenzó a pegarle. Entonces, ustedes hagan la prueba con sus pacientes y díganle al papá que le quite el celular por un día. Y ahí vamos a ver los niveles de agresión que van a empezar a surgir debido a los videojuegos, y peor si son niños con TDAH. Yo estoy hablando de niños normal promedio. Imagínense con los TDAH, que ellos son impulsivos, que normalmente son autoritarios, que tienden a tener conductas agresivas, que tienden a deprimirse, que tienen sus niveles de ansiedad a subir. Entonces, prohibido todo lo que es videojuegos. ¿Ya? Entonces, los papás tienen que comenzar a compartir y comenzar a poner límites al uso de las tablets, los celulares y de todas las aplicaciones que ellos están utilizando. Y para los que están usando eso y los papás ya volvieron a trabajar y no pueden tener ese control, ustedes tienen que recomendarle a los padres el uso de control parental. Existen muchas apps donde los padres pueden desde su celular controlar el celular de su hijo, lo que es restringiendo las horas que él tiene que usar. Se le pone las horas, por ejemplo, si el niño todo el día tiene clase, si tiene toda la mañana clase y el papá ya está yendo a trabajar, que el papá le ponga los horarios de clase para que lo use, que bloquee los horarios de las comidas, que bloquee los horarios donde tiene que realizar actividades o tareas, y que le dé, digamos, en el tiempo de ocio 1 hora. Todo eso se puede programar en las apps de control parental. Ya una de ellas y la más conocida es Family Link, donde todos pueden acceder desde su Gmail, pueden acceder a esa plataforma, a esa aplicación para poder controlar a su hijo. Bueno, estas entonces serían a nivel general. Me encantaría seguir hablándoles sobre estrategias para seguir usando, pero estas son las básicas, sean en cuarentena o sean en tiempos normales, que nosotros tenemos mucho que fomentar en los padres para que ellos lo apliquen en los hijos. Todo esto es lo que se habla en un entrenamiento parental, ¿ya? Porque no había antes manuales para ser padres, pues ahora, sorpresa, le digo a los padres, sí hay manuales para ser buenos padres, para ser padres tolerantes y dejar de ser padres negligentes, ¿no? Entonces, lo que se le tiene que dedicar al niño es tiempo de calidad, no cantidad, porque muchas veces hay madres que están todo el día en casa, en días comunes, y no ejercen un buen papel. ¿Por qué? Porque igual se llevan mal con sus hijos, no ponen límite, hay agresión física, hay agresión verbal, entonces no funciona, por mucho que estén todo el día en casa. Pero cuando los padres están entrenados, sí tienen tiempo de calidad, ¿no? Y como les digo, programen unas 2 o 3 veces a la semana un juego de mesa para poder compartir con sus hijos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y se nos acabe el curso? Quiero decirles que ha sido un gusto estar con ustedes. Agradezco a Education Business Group por la invitación para que dé este curso. Sabía que les iba a gustar porque el TDAH es un tema, no es un mito, es una realidad, y el porcentaje de niños ha aumentado en la actualidad porque también aumentó la población. Tiene otras características la población, donde ambos padres trabajan, las madres trabajan hasta el último día, entonces ya esto viene de manera genética. La pregunta era, ¿viene genético? Viene genético. Puede ser adquirido en el embarazo, después del embarazo puede, como les mencioné, puede ser que le dio ictericia, puede ser que les haya dado sufrimiento fetal, puede ser que le haya dado una convulsión. Recuerden que dentro de los antecedentes estaba lo que era la meningitis, ¿no?
y llegaron a la conclusión los médicos de que esos niños que seguían normal promedio, pero que tenían una hiperactividad, le llamaron una lesión mínima cerebral, ¿no? Que les había provocado la meningitis. Entonces, recuerden que es neurológico y sí o sí hay que trabajar. Ah, si les puedo compartir el cuestionario de estilos educativos y sociabilidad. Andrea, por favor, te pido que me escriba, ya escríbeme y te lo voy a buscar y te lo comparto. Escríbanme al WhatsApp. Me es muchísimo más fácil compartir el material al WhatsApp que por correo. En el correo me pide que cuando el libro es muy pesado, que lo comparta por el Drive. En cambio, si ustedes me piden por WhatsApp, a todas las que les he mandado los libros, les ha llegado. Entonces, pídemelo, Andrea, por favor, insísteme hasta que tenga el tiempito y pueda hacerlo. Ya creo que a ninguno de los que me escribió le he fallado, les he pasado el material y además hablamos con el coordinador de Education Business Group y me dijo de que hoy estarían todo el material en plataforma. ¿Ya? Entonces espero que aquellos que no me han podido escribir puedan descargarlo. No se olviden de responder a los cuestionarios de cada tema y adquieran la certificación porque recuerden que en nuestro currículum tiene un peso el realizar cursos intensivos como este, ¿no? Entonces agradecerle mucho a todos por la atención, ya por la cordialidad que han tenido de escribirme, de decirme que les ha gustado el curso, de mencionar de que no sabían algunos temas acerca de lo que es el TDAH. Les agradezco muchísimo a todos, ¿ya? Y cualquier duda, consúltenme, que es lindo compartir con diferentes países nuestras experiencias, ¿no? Encantada con Bernardita, por ejemplo, ella me escribió y bueno, Laura y muchos más, ¿no? Que me han escrito y me han pedido el material. Les agradezco muchísimo por la atención, por la cordialidad, por la participación y por todo lo que han estado atentos, todos asistieron y de verdad que más que todo me voy yo satisfecha por haber podido aportar un granito de arena en lo que es el trabajo psicológico que se debe realizar con los niños TDAH, ¿no? Cuando los papás me preguntan, ¿mi hijo va a ser normal en grande? ¿Mi hijo va a poder ser profesional? Yo les menciono al final y les digo, ¿saben qué? Están hablando con una TDAH. Yo soy TDAH. Ya en mí predomina la hiperactividad. ¿Y qué es lo positivo de ser hiperactivo y tener buenos hábitos? Que podemos realizar muchísimas actividades. Yo estoy, por ejemplo, trabajando desde las 7:30 de la mañana sin parar en consultorio, con ustedes, con pacientes. Ahora estamos haciendo un proyecto para realizar material, elaborar material para lo que es la sexualidad dirigida a padres con hijos discapacitados. Entonces, eso es lo bueno de ser TDAH, que podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando nuestros padres y nuestro entorno nos ayude a adquirir hábitos positivos. Erika, ¿cuánto tiempo diario máximo puede un niño con TDAH ver televisión, usar PlayStation o el celular para tiempo de ocio? Y bueno, reparte Erika el tiempo, toda la mañana el estudio, colócale 2 o 3 horas para realizar sus actividades escolares, agrégale a eso las horas de comida y lo que sobre lo divide entre, pero más que fomentar lo que es televisión, PlayStation o el celular, siempre como psicólogos fomentemos actividades físicas, ¿sí? Fomentemos mucho la actividad física porque el niño necesita gastar esa energía. Entonces, en vez, Erika, de decirle al papá, mire, denle 2 horas de celular o de PlayStation, decirle, denle 1 hora, sea de PlayStation o de celular, y el resto del tiempo que realice un deporte, ya sea natación, ya sea básquet, voleibol, tenis, atletismo, cualquier deporte donde él gaste energía. Sobre todo eso, Erika, fomentar los deportes en ellos, ¿no? Bueno, ninguna otra pregunta para que nos despidamos. ¿Ninguna otra?
Bueno, entonces agradecerles a todos, gracias por su asistencia. No se olviden de responder el último cuestionario para que puedan adquirir su certificación. Gracias por el apoyo y fue un placer estar con ustedes. No me quiero despedir de ustedes, pero bueno, hay que despedirse. Chao, América Latina, chao a todos los de Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, a todos aquellos que estuvieron, les agradezco muchísimo, fue un placer y en otra ocasión nos encontramos con otro taller. Buenas noches y gracias a todos, que tengan un descanso reparador. Adiós a todos.